Capítulo 17. Verso 8. Elías y la viuda de Sarepta. Pasaje conocido, ¿verdad? También hemos tenido el mensaje de los hermanos de Venezuela, la viuda de Sarepta. Muy hermoso el mensaje, pero aquí yo quisiera tomar algo de lo que dice el hermano Branham de la serie de Hebreos capítulo 2. Entonces sacamos una cita de ahí y luego vamos a otro mensaje y esperemos que Dios pueda ampliarlo, ¿verdad? Si han encontrado una lectura, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en un vaso para que beba. Perdón. Estaba allí recogiendo leños y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebas. Verso 11. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, y digo que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que
lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y ella, a mí primero de ella, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y luego harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Entonces, esto es una ciencia del Señor. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día de que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Verso 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir su hijo? Y se tendió sobre él el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Pueden tomar asiento. Dios bendiga su palabra. Dios pueda darnos ahora el contenido de esto, ¿verdad? Porque es un relato largo, pero hay un contexto tremendo. ¿Dónde él tuvo que venir a una viuda? ¿Dónde fue enviado él? A una viuda. ¿Verdad? Tuvo que llegar a una viuda que estaba... La escritura dice que Dios le dio orden a una viuda. Ahora vemos de que la viuda no lo conocía a Elías, ¿verdad? Pero seguro ella habrá tenido una visión, habrá oído la voz de Dios, porque era temerosa, era gentil, pero temía a Dios. Eso se nota en la escritura. Porque reconoció algo como varón de Dios apenas dijo, porque Jehová dijo. Porque Jehová dijo así, fue una ciencia del Señor, y ella lo creyó, no lo dudó, ¿verdad? Fue, la pasó, le dio a Elías agua, le dio pan, y luego se comieron y creyó la palabra, y el aceite no menguó y la harina no escaseó. Gloria a Dios. Una viuda gentil, ¿verdad? Ahora, la historia de Israel muchas veces se entrelaza entre viudas, ¿verdad? La mía era una viuda que volvía del campo de Moab a Belén nuevamente. Entonces el profeta dice así, mujer es iglesia. Entonces Elías, el profeta, es enviada a una iglesia, a una mujer viuda, a una que es viuda de su marido anterior. Ahora, cuando vemos las escrituras, cuando abrimos el mensaje, a un casamiento de divorcio, ¿verdad? Su marido tiene que morir para poder tener un nuevo marido. Entonces, nuestros pensamientos denominacionales, dice el profeta así, sus pensamientos denominacionales, usted tiene que matarlos, usted tiene que ser viuda de eso. Eso tiene que morir, pensamientos denominacionales. ¿Dónde? En la iglesia. Ahora, Elías fue enviado a una iglesia,
que era viuda, ¿verdad? Dice, pero usted no se tiene que divorciar. Eso tiene que morir, dice. No es un divorcio. Eso tiene que morir para tomar al nuevo esposo. Al segundo Adán. Ayer hablábamos de que Israel en Egipto, en la redención por la sangre, ellos tomaban el cordero y se tenían que comer toda la palabra, todo el cordero, toda la palabra, no parte de la palabra, ¿verdad? Y tenía que ser cocido al fuego, nada de hervido. No es algo que, así no, tiene que ser al fuego del Espíritu Santo. La palabra y el fuego del Espíritu Santo, la dinámica, la mecánica, la dinámica juntas. ¿Para qué? Para que Dios pueda venir a cena. Y entonces pasar de muerte a vida, porque la muerte le rodeaba y pasaba, y pasó porque estaba la sangre en los linteles y en postes de las casas. Entonces, tomando toda la palabra, los pensamientos denominacionales mueren, tomando la palabra y el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos estar llenos de la palabra, que es la mecánica, pero al no haber dinámica, nosotros empezamos a conjeturar y traer nuevas revelaciones que Dios nos manda. Acá vemos algo, allá vemos otra cosa, y empiezan a decir pan escondido, el maná escondido. No, espere. Agarremos toda la Biblia, a ver si armoniza con toda la Biblia y con todo el mensaje. Pero resulta que los pensamientos empiezan a chocar con la cita y con la palabra misma. ¿Por qué? Porque decimos, pero en la Biblia no es así. Pero nosotros nos quedamos con lo que dijo el profeta. Entonces no pueden tomar la palabra, y cuando la Biblia nos habla, y aún el profeta dice, tomen toda la palabra, cómanse en toda la palabra. Perdón si golpeo, pero ya me estoy emocionando y me estoy sintiendo religioso, y es bueno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar toda la palabra. ¿Para qué? Para que los pensamientos denominacionales puedan morir. Ahora, nosotros a veces tenemos idea de lo que la palabra es, de lo que el mensaje dice, pero son nuestras ideas. Nosotros deberíamos tener la mente de Cristo. Y cuando es la mente de Cristo es toda la palabra. No es una parte. Entonces nosotros vemos de qué? La viuda de las Escrituras. La viuda de las Escrituras es algo tremendo. Ahora nosotros hemos leído las Escrituras. En 1 Reyes 17, que va a ser un pasaje muy conocido del libro, ¿verdad? Pero aquí no solamente habla de la viuda, sino también habla de su hijo. ¿Quién es el hijo varón en la iglesia? La palabra de Cristo. Pero esta mujer era gentil, pero tenía a Dios. ¿No? Yo no digo que los hermanos no teman a Dios, pero el temor de Dios debe estar en cada uno de los creyentes. Para poder respetar y encontrar nuestros límites, nuestros pensamientos, desechar todas esas cosas y tomar, y personalmente tomar la palabra. Entonces el profeta, en el mensaje La unión invisible de Cristo en la iglesia, dice: esto pareciese un tema de casamiento y divorcio, pero no lo es. Es un mensaje a la iglesia. El profeta dice: ustedes vean a las mujeres cómo se comporta, y así se comportará la iglesia, así se comporta la iglesia. Hablando de la iglesia denominacional. Pero ustedes vean a la novia, a la mujer escogida, la dama elegida. Dice, cada vez que viene un mover de Dios, ella siempre se ha alineado con la palabra. Y se vino el mensaje de Lutero y ella se alineó con la palabra. Pero ¿qué dice el profeta? Pero luego se denominaron. Después vino Wesley y se alinearon con la palabra ese tiempo. Luego vino Pentecostés y se alinearon con la palabra, con la restauración de los dones dentro de la iglesia. Entonces nosotros vemos de que vino el mensaje y la iglesia se alineó con el mensaje. Ahora el mensajero no está, y sabemos de que cuando el mensajero parte,
Las iglesias se denominan, ¿verdad? Se denominan las iglesias. Entonces hoy podemos ver, no me acuerdo qué hermano era que dijo sobre la línea, hoy se le dice líneas del mensaje, el retorno, el nombre nuevo, la de la cinta, pero no son líneas, son denominaciones del mensaje. Porque tienen parte, no tienen toda la palabra. Entonces hacen su absoluto de una cita o 3 citas, ¿verdad? Pero su absoluto no es la palabra en total, porque la Biblia y el mensaje que conllevan es lo mismo. Nosotros vemos el mensaje de la revelación de la Biblia, de lo que está en la Biblia, y es toda la Biblia, no es parte. Entonces son denominaciones. Ahora, nosotros cuando estuvimos en el sistema, porque se pensó y se predicó el pastor Esposa. Yo estuve en esa predicación. ¿Verdad? El pastor está con la iglesia, pero luego Dios trajo la revelación. ¿Por qué? Porque es toda la palabra, no es parte. No es un pensamiento denominacional. El pensamiento denominacional siempre pondrá un nombre. Pero no pueden ver toda la palabra. Como me decía un hermano que tiene raíces hebreas, me dice, hermano, el sistema, porque yo le digo, ¿cómo fue el sistema de los judíos? Porque estaba Pablo y porque creyendo en la autoridad de ancianos en el ministerio quinto, la iglesia primitiva, le digo, pero los judíos, ¿cómo se dice? Y me dice, lo que pasa es que Pablo tomó el modelo sinagogal. ¿Y cómo es eso, hermano? Y lo que impuso Moisés en el Antiguo Testamento, la iglesia era gobernada por muchos ancianos. Sí, que tremendo. Y bueno, y dice Pablo, al ser un judío, él sabía cómo manejarse. Entonces, cuando establecía la iglesia, él ponía ancianos y mandaba a poner ancianos. Si ven aquí con los 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establece ancianos en cada iglesia. Entonces, él toma la escritura, él toma la palabra. Y ahora nosotros deberíamos tomar la palabra. Nuestro pensamiento es tomar la palabra. Pero si nosotros somos una iglesia que todavía está casada con el marido anterior, tendremos nuestros pensamientos denominacionales de tener un solo hombre. Entonces nosotros vemos toda iglesia denominacional tiene un solo hombre en la iglesia. Y él sería, como dijo nuestro hermano Leonardo en la predica que hizo la otra vez, sería el sumo sacerdote dentro de la iglesia. Y no hay sumo sacerdote dentro de la iglesia. No hay mayores dentro de la iglesia. A Jesús le dijeron, ¿en quién será el mayor? Y bueno, no es así, el cielo no es así, así no es. No es que haya uno mayor, no, el mayor es el Señor Jesucristo. Sea en el cielo, sea en la tierra, porque el modelo que tiene que establecerse en la tierra debe estar en el cielo. Entonces vemos de que la mujer es un tipo de la iglesia. Al ser la mujer es un tipo de la iglesia, el profeta dice, usted tiene que ver con nosotros. Mira cómo se comporta la mujer en la calle, afuera, y se verá cómo es la iglesia adentro. Y entonces esta mujer, viuda, temía a Dios, respetaba a Dios, y tenía un hijo, y ese hijo es la palabra, ese hijo es Cristo. Pero ¿qué pasa con este hijo? Este hijo muere. Y este Elías, Tisbita, le dice al Señor, aún a esta viuda, donde estoy hospedado, en la casa, esta viuda, todos afligidos, por causa de la palabra ternura. ¿Por qué? Si viene alguien del desierto y no ha llovido durante 3 años y 6 meses, y le dice a una persona que estaba juntando léguanos para comer un puñadito de harina que tiene a ella y
dejarse morir, que venga alguien y le diga, tráeme agua en un vaso y también tráeme un bocado de pan para el pueblo. Ahora, había sequía hace 3 años y 6 meses que había sequía, que le lleve agua. ¿De dónde va a ser? Si tenía agua para ella. Y si tenía para comer, tenía para ella y su hijo solamente esa vez y dejarse morir. Y el puñado de harina es Cristo, ¿verdad? Entonces vemos de que todo lo que se desenvuelve en esto trae de que muere su hijo. Pero el profeta lo resucita, ¿verdad? Cuando nosotros hemos venido de la denominación del mensaje, nuestros pensamientos de lo que es la Biblia, lo que dice la Biblia, de lo que nosotros creíamos que era la palabra, murió. Nos encontramos por algo tremendo, pero el profeta dio vida a la mujer. A esta mujer que estaba muriendo, le dio vida. Aún podemos cantar un cántico y la novia que moría al verlo revivió. Pero no hemos visto a Elías, hemos visto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento eran tipos de ¿quién? De Cristo en la tierra. Por eso cuando apareció Jesús decía Jeremías, Elías, algunos de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas hablaban de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y reflejaban a Cristo. Entonces, la mujer que estaba muriendo al ver al profeta revivió porque fue una así, dice el Señor, para ella. Pero cuando nosotros también venimos, ¿verdad? Y nos volvimos a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo y miramos la palabra y vimos de que fue tan tremendo, ¿verdad? Y nuestros pensamientos denominacionales murieron. Pero por ahí siempre quedaba algo dando vuelta. Entonces lo que nosotros creíamos, de lo que nosotros creíamos que era la palabra, murió. Pero el profeta, siendo un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, trajo de vuelta al niño. ¿Verdad? Ahora, ¿qué nos trae de vuelta a través de la revelación de la palabra? Y a través del Espíritu Santo. Y la palabra. ¿Por qué? Porque es toda la palabra. Entonces hubo gozo y regocijo, ¿verdad? Ahora, hay gozo y regocijo cuando viene la revelación. Yo creo que la revelación de la primera del anciano es algo tremendo. Y nosotros podemos ver de que nadie puede aceptarlo si no es escogido, si no le es revelado, para creer toda la palabra. Porque podemos aceptar de que un hombre pueda estar solo. Sí, el hermano Juan estuvo solo un par de meses, ¿verdad? Largo. Pero estaba creyendo en la primera del anciano. Entonces no queda ahí. Se establece la palabra. Y se establece toda la palabra. ¿Verdad? Y hemos venido con un sincero corazón, hemos venido arrepentidos, y todos nos hemos arrepentido y tenemos una nueva oportunidad de ¿qué? De tomar toda la palabra y poder vivir y ver a Cristo y revivir lo que Dios ha puesto a nosotros en nuestros corazones. Porque no podemos estar así tan moribundos, ¿verdad? No podemos estar así que estamos por morir. No, Él viene para darnos vida y vida en abundancia. Dios nos ayude en esto, ¿verdad? Y aún mire, Jesús estaba caminando, entró a la ciudad de Naín y iba caminando y por allá venía un hijo de una mujer viuda también. ¿Y qué hizo Jesús? Deténgase, paren ahí. Y entonces habló por el hijo de esta mujer viuda. ¿Y qué pasó? Resucitó, revivió ese muerto. ¿También de quién? De una mujer viuda. Entonces no era una mujer que estaba divorciada, no, la mujer viuda. Entonces nuestros pensamientos denominacionales tienen que morir. Ese marido viejo tiene que morir para tomar el nuevo. Y toda la palabra. Entonces el profeta dice, pareciese que fuese un tema de casamiento y divorcio, pero no es un mensaje a la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje a la iglesia? Tomemos toda la palabra y desechemos todo lo que es pensamiento denominacional.
Dios nos ayude, hermano. Dios tenga misericordia. Romanos 7. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Del 1 al 6. Todo el del. Dice así. Romanos 7, del verso 1 al verso 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se señorea del hombre, entre tanto vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que para que no sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea que pasamos de uno al otro. El régimen viejo de la letra no tiene dinámica. El régimen viejo de la letra no tiene a Cristo. Hay una apariencia religiosa que aparentemente tiene la palabra, pero no tienen a Cristo. Entonces no pueden producir los frutos. Entonces no pueden producir a Cristo. Entonces no pueden tener vida porque Cristo es vida. Dios nos ayude, ¿verdad? 2 Corintios, capítulo 11, verso 2 y 3. Gracias, Señor. Dice así. 2 Corintios, capítulo 11, verso 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fidelidad, ser fiel. Y ser fiel, la mujer que no es fiel es adúltera. La mujer que no es fiel es adúltera. Entonces, ¿qué? Como desposándonos como una virgen pura, ¿verdad? Como una virgen pura. El otro día nuestro hermano hablaba sobre el sacerdocio, ¿verdad? Como una virgen pura. Él se casa con una virgen. ¿Por qué? Porque nos vuelve virgen Él por su sacrificio en la cruz, por su elección. Virgen, ¿por qué? Virgen de la palabra, porque no puede mezclarse con otra cosa, que no es solamente la palabra. La mente de Cristo es solamente la palabra, y no solamente la mente, sino todo nuestro ser tiene que ser de Cristo. Dios nos ayude a todas estas cosas. Dios tenga misericordia de nosotros a deshacer todo pensamiento denominacional. Efesios. Dios nos ayude. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, del verso 21 al 24. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos
como al Señor. Tremendo, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas meten a sus maridos en todo. Tremendo, ¿verdad? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿el pastor es la cabeza de la iglesia? No, la escritura dice Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, un pensamiento denominacional vendrá y dirá, no, pero ¿a quién me tengo que dirigir? No, diríjase a cualquiera, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque Dios ha puesto hombres en su iglesia. Dios ha puesto ministerios, ha puesto ancianos en su iglesia. Entonces, el pensamiento denominacional, ¿qué dirá? No, sí, las mujeres pueden predicar entre las mujeres. No dice. La Biblia no nos enseña eso. Porque hay hermanas del mensaje que se atreven a enseñar, se atreven a exhortar, y la escritura no dice esas cosas. Entonces cuando vemos que una mujer, que la esposa del pastor empieza a ser la líder entre las hermanas, vemos lo que es la iglesia, porque así se comportan las mujeres, así se está comportando la iglesia. Y no solamente que tiene que ser la mujer pastor, sino cualquier hermana que quiera dirigir, que quiera predominar entre las hermanas, es algo que está mal. Es algo que está mal, porque la escritura dice no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto no es la escritura, es toda la palabra. Tomamos toda la palabra. Entonces vemos la mujer, vemos la iglesia. Entonces Pablo también dice un misterio. Esto es un misterio. El matrimonio, el esposo y la esposa, pero es un misterio, lo de Cristo y la iglesia. Es un misterio que es revelado al creyente. Entonces el creyente no puede hacer otra cosa que lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque ha sido marcado por la palabra y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Entonces no puede hacer otra cosa que comerse todo el cordero y comérselo bien asado en el fuego, con ese fuego pentecostal, con esa experiencia pentecostal, que sabe que si estamos enfermos Él nos sanará, que si estamos mal, que si estamos Él viene a levantarnos, porque muchas veces cae el justo, pero Dios lo levanta de todas esas veces que cae. Gloria a Dios. Dios nos ayuda en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay pensamientos denominacionales. De que el profeta dice, usted debe morir a sus pensamientos. Ese marido denominacional debe morir para que usted pueda ser de un solo esposo. De uno solo. No de muchos. ¿Verdad? No de muchos. Dios tenga misericordia. ¿Verdad? Dios tenga misericordia. Porque Él solamente es el único que ha muerto por nosotros. Ha dado su vida por nosotros. Entonces no podemos, la Escritura dice, o Dios o Mamón, o Dios o el mundo, o Dios y los pensamientos denominacionales, que los pensamientos denominacionales el profeta lo lleva y dice, pensamientos del mundo. Claro, porque no son de Cristo. Y encaja perfectamente. Entonces dice sí, perfecto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Dios nos ayuda, ¿verdad?
yo no sé si vamos a leer el mensaje de la unión visible que dice la Iglesia, párrafo 35. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dice, Pablo aquí está dando una ilustración en nuestras escrituras acerca de la ley y la gracia, e ilustrándola como casamiento y divorcio. Es muy raro que se predique de este pasaje, porque trata más o menos sobre casamiento y divorcio, pero también tiene que ver con una parte más importante del casamiento y divorcio que él está tratando de poner en orden aquí, que nosotros como una iglesia ya no podemos estar casados con el mundo y con Cristo, y al mismo tiempo estar legal y lícitamente a los países, como lo sería para una mujer estar viviendo con un marido mientras ella tiene un marido vivo. O sea, porque dice, usted no debe estar divorciado, eso tiene que morir. Y yo tengo mis propios pensamientos sobre esto y creo que lo que la Biblia dice es la verdad. Párrafo 56 y 57. El profeta Pablo estaba diciendo aquí que una mujer no puede volverse a casar hasta que su primer marido esté vivo. Ella no se puede volver a casar mientras que su primer marido esté vivo. Ella absolutamente, bajo ninguna circunstancia, ella tiene que permanecer soltera mientras que su primer marido esté vivo. Y si cometiese tal pecado, ella será llamada una adúltera. Ahora, yo estoy hablando de lo natural para tipificarlo con lo espiritual. Y si esta mujer cometiere tal pecado, entonces ella es marcada como una adúltera. Si tiene dos maridos vivos al mismo tiempo, por lo tanto ella renunció por haber hecho eso a sus derechos, a Dios y al cielo, por haber hecho de eso. Seguro que sí, ella es desterrada de la economía de Dios de acuerdo a las escrituras que acabo de leer. O sea que una mujer adúltera rechaza el derecho al cielo y a Dios y a Cristo. También lo es la Iglesia cuando trata de mezclar credos y denominación con la palabra de Dios. Ella no puede estar casada con una denominación y a la misma vez ser la novia de Cristo. Ella tiene que estar muerta al uno o al otro, así lo dice la ley aquí. Hay abundancia de leyes en la palabra de Dios y esa es su ley. Pablo está hablando lo mismo aquí. Ella no puede estar casada con una iglesia de credos mundanos y ser la novia de Cristo, porque ella, una es contraria a la otra. Recuerden, dicen, bueno, nosotros creemos esto, pero no creemos eso. Entonces, tomando toda la palabra. Volvemos al caso, tomando toda la palabra, comiéndonos todo el cordero. Tremendo, ¿verdad? Párrafo 101. ¿Qué encomienda tan sagrada? ¿Qué responsabilidad para una mujer? Mujer de iglesia. ¿Qué responsabilidad para una mujer? Ahora, ¿ven por qué ella es un tipo de la iglesia? La cual tiene la misma responsabilidad. Así como una mujer tiene una responsabilidad sagrada a su maternidad y a sus virtudes a su marido, la iglesia tiene una responsabilidad sagrada a la oración, a la palabra y a Cristo, igual como la tiene la mujer. Y como una mujer se va con otro hombre, así es cuando la iglesia se va tras estos programas de institutos y programas para edificar escuelas y demás. Yo no tengo nada en contra de eso, está bien, cumpliendo su fin, pero Jesús no dijo vayan y hagan escuela, él dijo prediquen la palabra. Ella es un tipo, le han dado todas las mismas virtudes preciosas por el Espíritu, para conservar el Espíritu y la palabra, y para que no cometa adulterio con nada del mundo, ni con lo que sea, para que permanezca virgen a la palabra, como una mujer debe permanecer virtuosa para su marido. Es como una encomienda
sagrada, de honrar la palabra de su Señor, sobre todo credo, hecho que el hombre, sabiduría y iluminación exista. A la iglesia le ha sido confiado eso. Si ellos dicen, bueno, es que mi iglesia, a mí no me interesa lo que crea su iglesia, si eso es contrario a la palabra de Dios, aléjese de eso. Tremendo. Tremendo. Ahora fíjense, la Biblia dice aquí claramente que su primer marido debe estar muerto. No solamente repudiado, él tiene que estar muerto. Acabo de predicar sobre casamiento y divorcio y ustedes saben acerca de eso. Ahora, no le estoy hablando solamente aquí a esta congregación, sino por toda la nación. Muy bien, ahora, ustedes ven lo que sucedió allí en lo que casamiento y divorcio, cuando eso, los 7 sellos siendo abiertos. Eso presentó la verdad genuina de eso. Entonces, para estar casado con el segundo Adán, con la palabra, usted tiene que separarse por muerte de su primer marido denominacional. Pues no hay ninguno de ellos que pueda recibir la plenitud de la palabra de Dios. Entonces, un pensamiento denominacional no puede recibir toda la palabra. Mira, hoy hay hermanos del mensaje que dicen que ya no se debe diezmar. Me dijeron, no, pero digo, pero cuando esto es de doctrina, el profeta presenta ahí que los levitas del Nuevo Testamento son los ministros. No, dice, tendría que cambiar el conducto de doctrina por la Biblia. Pero Dios nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Porque no podemos recibir toda la palabra, porque hay algo que hace clic y no lo deja. No lo deja creer toda la palabra. Ahora nosotros deberíamos creer toda la palabra. Nosotros estamos para creer toda la palabra, porque si Él murió por nosotros, nosotros estamos aquí para creer todo lo que Él dice, ¿verdad? ¿Acaso Jesús dijo, pero no creí las Escrituras? Esa da el testimonio de Él. Ahora, creyendo las Escrituras, vemos a Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya no es el Elías de antaño, tampoco es el Elías que vino del tiempo del fin, sino que es Jesucristo en los profetas. ¿Quién era Jesucristo en William Branham? ¿Verdad? Entonces podemos decir, pero el profeta y el mensaje son una sola cosa. Mi absoluto es William Branham. No, mi absoluto es Jesucristo. Jesucristo, Él es el que murió por mí. Él es el que murió por mí. Entonces nosotros vemos de que el tema es la viuda. La iglesia tiene que ser viuda. Y cuando enviudece, Dios la hace una virgen para Él. Entonces nos toma porque tenemos la mente en Cristo. O sea, nuestra mente no puede ser mezclada con Él, ni tampoco nada de lo que nosotros podamos creer puede ser mezclado con Él. Ni citas sueltas, ni siquiera lo que uno piensa del mensaje. Es todo el mensaje. Ahora nos sentamos porque hemos fallado hasta aquí. Hasta aquí le hemos cerrado. Hasta aquí hemos estado gracias y por la gracia y la misericordia de Dios solamente. Y si seguimos va a ser por la gracia y la misericordia de Dios, pero queremos estar correctos con la palabra. Porque el profeta le dice, cuando vino la palabra, esta mujer, la iglesia se alineó con la palabra. Se alineó con la palabra. Ella no es que se quedó con una parte diciendo que sí, al otro no me gusta porque yo creo otra cosa. La novia se alinea con la palabra. La mujer elegida se alinea con la palabra. Y la palabra es Cristo. Entonces nosotros vemos de que el profeta dice, si hubiese algo mayor para darnos, si él lo hubiese dado, pero no hay nada mayor que su palabra. No hay nada mayor. Por eso cuando él juró en la Biblia, él no pudo jurar por otro mayor, sino juró por sí mismo. Él juró por sí mismo. Entonces vemos de que Él es el supremo en la iglesia. Entonces nosotros vemos de que si Él es el supremo y nosotros estamos enfermos, hermano, y yo creo que Él
es mi sanador. Yo tengo que ser sano hoy y ahora. Gloria a Dios. Entonces el profeta dice, pero si usted no sintió la mejoría, siga creyendo lo mismo. Así es. Siga creyendo lo mismo. Por ahí le sigue doliendo algo, pero usted siga creyendo que Él es el sanador. Amén. Siga creyendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el creyente se alinea con la palabra y cree la palabra. Gloria a Dios. Pero Señor, le dijo Marta, como decíamos ayer, pero Señor, si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta, si cree, ¿verdad? La gloria de Dios. Gloria a Dios. Y hasta aquí hemos venido y decimos, sí, yo creo, pero estamos hace 40 años enfermos. ¿Qué pasa? Hay algo en nuestra revelación que está mal. Debemos tomar toda la palabra entonces. ¿Por qué? Porque cuando Israel tomó toda la palabra, pudo salir de Egipto. Cuando tomó toda la palabra, vino el ángel del pacto y se puso entre el ejército de Faraón y ellos. Y cuando ellos tomaron la palabra, el mar rojo se abrió. Y cuando ellos tomaron la palabra, lanzaron del otro lado. Y cuando ellos tomaron la palabra, Dios se manifestó. Entonces yo quiero tomar la palabra para que Dios se manifieste en medio de nosotros. Ahora, ¿usted está dispuesto a tomar la palabra para que Dios se manifieste en su vida? Yo quiero esa palabra que se manifiesta en los creyentes, que hace vivir la iglesia, que hace vivir al creyente, que sana al enfermo de una manera tan maravillosa que es un milagro. Porque Dios hace milagros, hermano. Sí, Señor. Gloria a Dios. Israel cuando pasó del otro lado dice el profeta, tuvieron una experiencia pentecostal, empezaron a danzar, agarraron los panderos y todo lo demás. Y todo lo demás. Pero ¿qué pasó? Dice el profeta, cuando estaban frente del mar rojo, murmuraban. Cuando llegaron a las aguas de Mara, murmuraron. Cuando Dios le dio pan del cielo, alimento de ángeles, murmuraron. Estamos hastiados, cansados de este pan tan liviano. Comida de ángeles. Dice el profeta, ¿a usted no le gustaría esa comida de ángeles para ustedes? Yo quiero todo lo que Dios tenga para mí, hermano. Y que Dios me libre de murmurar. Dios me libre de quejarme de los hermanos de la iglesia. Oh, no, sí, pero la alabanza estuvo fea. No, pero el predicador no estaba ungido. Dios nos libre de murmurar. Dios nos libre de esas cosas, hermano. Entonces el profeta dice, ese fue el problema de Israel. Siempre quejándose de lo que Dios le mandaba, siempre quejándose. ¿Pero por qué? Porque hay una congregación mixta. Pero siempre va a haber alguien que crea como José y Caleb. No podemos, dijeron todos. No podemos entrar. No, parecemos hormigas, hay gigantes, los muros son tan altos y gruesos. Pero hubieron dos que dijeron, no, lo comeremos como pan. ¿Por qué? Porque habían creído la palabra, porque tenían fe de lo que Dios le había dicho a ellos. Ahora, si Dios le ha dicho a usted que la expiación del Calvario, que la salvación, también hay, que en la salvación también hay sanidad, porque es una expiación doble. Usted puede ser sano hoy, ahora mismo. Puede ser sano ahora. Necesita el Espíritu Santo. Dios puede darle el Espíritu Santo en este momento. Pero ¿qué pasa? Si hemos murmurado, si nos hemos quejado, ¿verdad? Si hemos tenido pensamientos denominacionales, si hemos cerrado, si nos hemos comportado mal, debe haber un arrepentimiento para que Dios pueda venir a restaurarnos. Un arrepentimiento verdadero. Dios nos libre, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros porque estamos en el tiempo del fin. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿por qué? Porque estamos aquí y damos lástima muchas veces, hermano. Como decíamos ayer, a veces ni siquiera queremos venir al culto. Oh, sí,
ahí derrama bendición, vida eterna. Y cuando baja la unción del Señor, pudre todo yugo de maldición, de enfermedad. Dios hace esa obra y Dios lo dice en su palabra. Que cuando están ¿quiénes? Los vecinos no, los hermanos. ¿Qué hermanos? Los redimidos del Señor. Cuando los redimidos del Señor se juntan, Dios está en medio de ellos. Cuando los redimidos del Señor se juntaron y no negaron la palabra, fueron tirados al horno. Y el Señor estuvo en medio de ellos. Cuando el redimido fue tirado a la cueva con los leones, Dios envió su ángel. Y cuando los redimidos se juntan, Dios se tiene que aparecer, porque donde están congregados 2 o 3, por más que digan, no, pero no te decían, no va nadie, no pasa nada. Cuando la Biblia dice, cuando estoy congregado 2 o 3, Él estaría en medio de nosotros. Y esa es su palabra. Y la palabra no puede ser quebrantada, la palabra es para ser creída y tomada, porque el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, esto es así, aunque Satanás quiera hacernos aparecer de que somos pobrecitos, que somos poquitos, que no va a hacer su estima, hermano. Porque Dios está con nosotros. Hasta aquí nosotros hemos peleado, hasta aquí nosotros hemos avanzado y necesitamos todavía la gracia de Dios para seguir avanzando. Y solamente Dios puede hacerlo. Hemos podido vencer y venir al culto gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo. Ahora, si Dios nos trajo, nosotros deberíamos tomar cada palabra que nos habla. Cada palabra que nos habla deberíamos tomar. Entonces Dios nos pone en cada situación. ¿Para qué nos pone en cada situación de enfermedades, de problemas? Para que nosotros nos acerquemos a Dios. Para que Dios pueda acercarse a nosotros. Estamos postrados a veces en la cama. Yo estaba postrado casi en la cama. Estuve mal. Cuando empecé a bajar de peso estuve muy mal. Y bueno, voy a contar algo que conté a los hermanos, nada más que María no sabe. Yo no dormía por las noches porque el corazón parecía que me iba a explotar, una sensación, y no podía dormir y pensaba que me iba a morir, hermano. Pero yo luchaba y decía, Señor, ten misericordia. Tengo a mis hijas todavía que son pequeñas, Señor. Y yo oraba todas las noches. Y por allá tenía un dolor en el costado y había tenido un sueño yo, que también que me dolía en el costado y que me caía tirado en el piso. Pero Dios me levantaba en el sueño. Y a veces el Señor lo conoce. Entonces yo sentí que el corazón se me inflaba. Y no eran taquicardias, era muy extraño. Y yo no sentía mi latido del corazón y clamaba a Dios. Clamaba a Dios. Y Dios actuó. Oye, estuve al punto de que, bueno, Señor, si tú me mandas al médico, tengo que ir al médico. Pero yo quiero, Señor, que tú eres ¿no? Señor, yo creo que si hay algo mal en mi corazón, tú puedes restaurarlo y hacerlo nuevo. Señor, si hay algo en mí que... Y entonces me arrepentía, Señor, si las cosas entonces venían todas las cosas vividas. Señor, sí, hermana acá, Señor, perdón. Empezaba a poner a cuenta con Dios. Empecé a poner a cuenta con Dios. Entonces, luego de todas esas cosas, hoy yo pienso y creo de que Dios nos está dando una nueva oportunidad. No solamente a mí, nos está dando una nueva oportunidad. Porque además, cuando nos reunimos fue una nueva oportunidad y yo quedé pensando, todo esto no puede ser coincidencia. Una nueva oportunidad. Hermanos, tienen una nueva oportunidad, pero la nueva oportunidad es para todos. ¿Pero para qué? ¿Para venir a monte de Sion? No. Una nueva oportunidad para tomar toda la palabra. Una nueva oportunidad para acercarnos más a Cristo. Para cambiar nuestros pensamientos. Hasta aquí hemos cerrado, pero hermano, vamos a hacer lo correcto. Debemos arrepentirnos y hacer las
cambiar de dirección, las cosas que estamos haciendo mal no las hagamos más. Que esos pensamientos generacionales puedan morir, hermano. Y hagamos las cosas correctas, las cosas bien, tomemos toda la palabra. Y la Biblia nos habla que nosotros debemos enmendar y arrepentirnos. Y aún el salmista David dice, cuando él se está encarando con Dios, cuando él está pidiendo perdón a Dios, le dice, aún de los que me son ocultos, o sea, de los que no me estoy dando cuenta que estoy haciendo mal, de los que yo pienso que estoy haciendo bien y estoy haciendo mal. Porque el profeta, el hermano Branham nos dice, Satanás nos hace creer que estamos bien cuando estamos mal. Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros. Debemos ser personas espirituales para captar estas cosas. Ahora, el hermano Javier es el más espiritual. No, pero Dios ha tratado conmigo. Estuvo tratando conmigo, hermano. Estuvo tratando conmigo. Y entonces, yo creo que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Y si está tratando con cada uno de nosotros es porque nos estamos acercando un poquito más y estamos siendo un poquito más espirituales. Pero aún nos falta mucho camino, nos resta para poder enderezarnos, para poder tomar toda la palabra, para poder arrepentirnos sinceramente, hermano. Y ser personas transparentes. Que no haya ningún pensamiento, dobles pensamientos, de hablar bien con un hermano y después decirle, no, pero ¿sabes qué? Juan así. No, hermano, Dios nos libre. Dios nos libre de la murmuración y de quejarnos de lo que Dios nos da. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de nosotros. Necesitamos la misericordia. Necesitamos que Dios nos ayude. Pero hermano, estamos en el tiempo del fin. Como decíamos ayer, estamos en el tiempo del fin. Cristo está aquí. Estamos solamente viendo la guerra de Rusia con Ucrania. Para mí tiene mucha importancia, porque el profeta nos dice, vigilen a Rusia. Vigilen a Rusia. Entonces yo me interesa lo que pasa en la guerra. Hay hermanos del mensaje que dicen, no, hermano, la guerra esa, usted tiene que confiar en Cristo. Pero el profeta, Dios a través del profeta dice, vigilen a Rusia. Y Rusia está amenazando con tirar bombas. Entonces, si Rusia empieza con bombardeos nucleares, no será el único. No será el único que va a tirar bomba nuclear. Y aquí no hay ganadores. En esta guerra no hay ganadores, pero ¿qué representa la Tercera Guerra Mundial? ¿El Armagedón? El río Éufrates se está secando, ¿verdad? Entonces, todo se encamina. Y si nosotros estamos viviendo esto, quiere decir que Cristo está a las puertas. Yo le decía al hermano Leonardo, está todo tan latente de que en cualquier momento se desata. Quizás pasen 10 años y no pase nada, pero quizás mañana se largan con las bombas. Y eso habla del Armagedón, si el Armagedón no, y nosotros estamos aquí todavía que. Ahora estamos preparados para ir en el rapto. ¿Es nuestra vida digna del Evangelio? La ponemos más finita. Fe de rapto es una fe especial. Fe de rapto es algo especial que Dios le da a la novia. Pero si no podemos establecer la pirámide, la fe, para
ser sanos hoy. Para que Dios obre milagros. Es algo tremendo esto, ¿eh? Lo ponemos más finito. Si estamos enfermos, y hace 10 años, hace 40 años, hace 2 años, y no podemos ser sanos, ¿podemos irnos en el rapto? Dios nos ayude. Entremos más velo adentro. Lo que el profeta dice así, lo que Dios le robó, reclámeselo. Le robó su salud, reclámeselo al Dios. Porque Dios le dio de salida de Dios. Porque cuando Él murió, lo salvó, y si somos salvos, somos sanos. Entonces, que Satanás no nos engañe a nosotros, de que no podemos ser sanados. El profeta dice así, el hermano Abraham dice así, no crea lo que el médico le dice. Cuando usted va a morir, usted crea la palabra de Dios. Ahora, los médicos están puestos por Dios. Pero cuando los médicos no pueden hacer nada, no pueden sacar eso, Dios sí lo puede. ¿Por qué le saca al médico? Por eso el profeta dice, ellos dejaron los médicos de Egipto para estar con el gran médico probable. Y si estamos todos enfermos, ¿no? ¿Podemos ir en el rapto? Bueno, hermano, entonces es hora de ¿qué? Hoy es hora de desesperarnos. Es hora de desesperarnos. Yo quiero esa sanidad de vida. Yo quiero esa liberación. Yo quiero, porque el profeta dice así, reclame por los elegidos que están en el mundo. Así dice el profeta. Ore reclamando, porque Dios sabe quién es el escogido, pero usted debe predicar la palabra. Pero reclame a ese escogido. Entonces, si alguno de mis parientes, de mis hermanos, mis sobrinos son escogidos, yo lo reclamo. Y ahora tienen que venir. Ahora, nosotros creemos que la palabra escrita, que el libro de los Hechos es una verdad. Entonces el profeta dice, la iglesia verdadera será igual que el libro de los Hechos. Entonces, si la iglesia verdadera es igual que el libro de los Hechos, yo quiero encontrarme en ese libro de los Hechos de estos días. Como decíamos ayer, donde la sombra de Pedro, no, pero era Pedro, no, pero Dios no era Pedro, era Cristo en Pedro. No, pero los sudarios de Pablo era Pablo, no, pero era Cristo en Pablo. Es Cristo. Porque tanto Pablo como Pedro y los demás apóstoles eran hombres con miseria igual que nosotros, pero la diferencia siempre la hizo Cristo en ellos. Porque es Dios el que unge a su iglesia, es Dios el que unge a sus hijos, es Dios el que hace milagros, hace maravillas, hace cosas que ojo nunca vio, ni que ninguna mente pensó que se podían hacer. Es la que Dios hace en medio de su pueblo. Y estamos en los tiempos finales, donde ¿qué? La novia tiene un ministerio. Estamos en el tiempo del fin donde Dios tiene que ser manifestado. ¿Por qué? Porque el profeta dice, así como fue Alfa, es Omega. Y estamos en el tiempo del fin donde lluvia temprana y tardía juntas vendrían. Ahora yo creo esas cosas, pero no puedo estar tan tieso en las bancas, ¿ves? No puedo estar tan tieso. Dios nos ayude, Dios nos libre de estas cosas, de pensamientos denominacionales, de dejarnos de creerle al diablo de que estamos mal. No, hay alguien que murió por nosotros, entonces no estamos mal. Si creemos toda la palabra y tomamos el Espíritu Santo, estamos alineándonos con la palabra. Y debemos alinearnos con la palabra, es nuestro deber alinearnos con la palabra. No, pero yo conozco todas las citas, pero no puedo ser sano. Hay algo que está mal en mi revelación. Nosotros podemos ser sanos ahora mismo porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos.
Dios sigue siendo el mismo, Él todavía salva, sana, liberta, hace milagros, maravillas. Entonces Gedeón dijo, si Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Ahora nosotros podemos hacer lo mismo. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Yo quiero verlo a Dios en acción. Yo quiero ver esas maravillas. Yo quiero ver a Dios en medio de nosotros, hermanos. Hay tantas cosas, ¿verdad? El profeta dice, cuando usted respeta a sus hermanos, usted está respetando a Dios. Y a veces no respetamos a los hermanos, no estamos respetando a Dios. ¿Verdad? Aménsenos unos a los otros y la Biblia y el profeta dice esto, yo prefiero una iglesia llena de amor, pero que no tenga dones. No quiero una iglesia llena de amor, yo quiero una iglesia llena de amor. Ahora, lo que nosotros hemos fallado es tener amor entre nosotros. Hemos fallado en tener amor, hermano. Pero de ambos lados. No es de que, sí, porque yo estuve en ciertas situaciones. No. Todos hemos fallado en no tener amor. Dios es amor. Y si hemos fallado en tener amor, no hemos tenido a Dios, hemos tenido la letra. Entonces ya no estamos bajo el viejo régimen de la letra, sino el nuevo régimen. ¿Para qué? Para dar frutos. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Porque esto no es para agradar al hermano Juan, al hermano Bernardo, al hermano Rodolfo, para agradar a las hermanas. No, esto es para agradar. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios. No estamos para agradarnos nosotros. Ahora, es bueno tener compañerismo y agradarnos a nosotros, sí, porque debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, pero a veces nosotros tenemos el pensamiento de amarnos a nosotros, pero no podemos amar a los vecinos. No podemos amarlo al hermano, no, a quien me hizo tal cosa no lo puedo perdonar. Pero la base del cristianismo es el perdón. Ya no digo más, pero la base del cristianismo es dar. No, pero ¿quién diezmó en el Nuevo Testamento? El que vendían sus casas, sus pertenencias, entonces no había necesidad de hermano. Lea la Biblia. Vendían sus casas y tenían todas las cosas en común. Si no quiere diezmar, no diezme, pero venda su casa, déselo a los hermanos. No, pero en ese tiempo había apóstoles. Era Dios en medio de su pueblo. Es Dios en medio de su pueblo. Entonces Dios tenga misericordia de nosotros. Hasta aquí yo, si no voy a seguir, hasta aquí quiero compartir. Espero que haya sido de bendición. Y que estamos en el tiempo del fin. Estamos en tiempos delicados, donde si no nos arrepentimos, no podemos avanzar. Porque ese arrepentimiento es lo que frena la avanzada de la iglesia. No sé qué hermano va a pasar, van a ordenar, va a estar sacándose. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga y hasta aquí quiero compartir, por eso digo, hasta aquí corto, porque está para seguir, hay muchas más citas, pero Dios nos libre a nosotros de estancarnos. Una iglesia que no avanza, retrocede. Dios le bendiga. Dios le bendiga.